Desarrollo embrionario. Al inicio de la tercera semana de gestación, el embrión entra en el periodo de gastrulación, proceso que establece las tres capas germinales: ectodermo, mesodermo y endodermo. La gastrulación se inicia con la formación de una línea primitiva en la superficie del epiblasto. El extremo cefálico de la línea, llamado nódulo primitivo, consiste en un área ligeramente elevada que rodea una pequeña fosita primitiva. Las células del epiblasto migran hacia la línea primitiva y se deslizan por debajo. Este movimiento de fuera hacia adentro se conoce como invaginación. Después de invaginarse, algunas células desplazan el hipoblasto y crean el endodermo embrionario, mientras que otras se sitúan entre el epiblasto y el endodermo acabado de formar y generan el mesodermo. Las células que quedan en el epiblasto forman el ectodermo. Así, gracias al proceso de gastrulación, el epiblasto genera todas las capas germinales, y las células de estas capas originarán todos los tejidos y órganos del embrión. Los ejes corporales antero-posterior, dorso-ventral y derecho-izquierdo se establecen antes y durante el periodo de gastrulación. Aparecen en esta semana del desarrollo dos regiones formadas por células ectodérmicas y endodérmicas fuertemente adheridas, sin mesodermo entre ellas: la membrana bucofaríngea, ubicada en la zona cefálica, y la membrana cloacal, ubicada en la zona caudal. Cuando aparece la membrana cloacal, la pared posterior del saco vitelino forma un pequeño divertículo que se extiende por el pedículo de fijación. Este divertículo, llamado divertículo alantoentérico o alantoides, aparece hacia el 16º día del desarrollo. En el gráfico de la izquierda podemos observar la vista dorsal del disco germinativo, que muestra la línea primitiva y un mapa del destino de las células epiblásticas. Regiones específicas del epiblasto migran a través de las distintas partes del nódulo de la línea primitiva para formar el mesodermo. La notocorda es una estructura cilíndrica celular que discurre a lo largo del eje longitudinal del embrión, con una localización inmediatamente ventral al sistema nervioso central. Observamos la representación esquemática de la formación de la notocorda en un corte sagital y un corte transversal. Las células prenotocordales que se han invaginado en el nódulo primitivo se desplazan por la línea media hacia adelante hasta que alcanzan la placa precordal. Estas células prenotocordales se intercalan en el hipoblasto, constituyendo la placa notocordal. A medida que el hipoblasto es reemplazado por células endodérmicas que migran hacia la línea, las células de la placa notocordal proliferan y se separan del endodermo. Entonces forman un cordón de células sólido, la notocorda definitiva, que pasa por debajo del tubo neural, es del ectodermo y sirve de base para inducir la formación de la placa neural, el tubo neural y su diferenciación y la formación de los cuerpos vertebrales. Las células notocordales y prenotocordales se extienden cranealmente hacia la placa precordal y caudalmente hacia la fosita primitiva. En el punto en el que la fosita forma una muesca en el epiblasto, el conducto neuroentérico conecta temporalmente la cavidad amniótica y el saco vitelino. El periodo embrionario o periodo de organogénesis transcurre entre la tercera y la octava semana del desarrollo y es la etapa durante la cual las tres capas germinales, el ectodermo, el mesodermo y el endodermo, originan diversos tejidos y órganos específicos. Cuando el periodo embrionario llega a su fin, los principales sistemas de órganos ya se han establecido y hacia el final del segundo mes ya es posible reconocer las principales características corporales externas. El principio de la tercera semana del desarrollo, cuando la gastrulación ya se ha iniciado, es una fase muy susceptible a las malformaciones teratogénicas. En este momento
ya es posible trazar un mapa de los destinos celulares para diversos órganos, como los ojos y la organización del cerebro, y estas poblaciones celulares pueden resultar dañadas por agentes teratógenos. La capa germinal ectodérmica origina los órganos y las estructuras que están en contacto con el mundo exterior: el sistema nervioso central y periférico, el epitelio sensorial del oído, la nariz y los ojos, y la epidermis y sus anexos, pelos y uñas. Además da origen a las glándulas subcutáneas, las glándulas mamarias, la hipófisis y el esmalte de los dientes. Formación de la placa neural. Al inicio de la tercera semana de desarrollo, el ectodermo adopta la forma de un disco más ancho en la región cefálica que en la caudal. El aspecto de la notocorda y del mesodermo precordal hacen que el ectodermo suprayacente se engruese para formar la placa neural. Las células de la placa constituyen el neuroectodermo, y esta inducción representa el primer eslabón en el proceso de neurulación. La neurulación es un proceso mediante el cual la placa neural forma el tubo neural. Al final de la tercera semana, los bordes laterales de la placa neural se elevan para formar los pliegues neurales, y la región central deprimida forma el surco neural. De forma gradual, los pliegues neurales se acercan entre ellos por encima de la línea media, donde se fusionan. La fusión empieza por la región cervical, a nivel del quinto somita, y avanza craneal y caudalmente. Así se forma el tubo neural. Hasta que la fusión no se completa, los extremos cefálico y caudal del tubo neural se comunican con la cavidad amniótica a través de los neuróporos anterior, craneal, y posterior o caudal, respectivamente. En secciones transversales podemos observar el proceso de neurulación y la formación del tubo y crestas neurales. A medida que los pliegues neurales se elevan y se fusionan, las células del borde lateral o cresta del neuroectodermo empiezan a disociarse de las células contiguas. Esta población celular, la cresta neural, experimentará una transición epitelio-escamosa y entrará en el mesodermo subyacente a medida que abandone el neuroectodermo por desplazamiento y migración activa. La inducción de las células de la cresta neural requiere una interacción en el límite articular de la placa neural y el ectodermo superficial. En esta región, la concentración de proteína morfogénica ósea, o BMP, es decisiva. Las BMP tienen un papel importante durante el desarrollo de los patrones embrionarios y la formación temprana del esqueleto. Los niveles elevados de BMP inducen la formación de la epidermis. Los niveles intermedios, en el margen de la placa neural y en el ectodermo superficial, inducen la cresta neural. Las concentraciones muy bajas originan la formación del ectodermo neural. Una vez cerrado el tubo neural, las células de la cresta procedentes de la región del tronco abandonan el neuroectodermo y migran por una de las siguientes vías. La primera, una vía dorsal a través de la dermis, o la segunda, una vía ventral a través de la mitad anterior de cada somita. Las células que siguen la primera vía entrarán en el ectodermo a través de unos orificios de la lámina basal y formarán los melanocitos y los folículos pilosos de la piel. Las que siguen la segunda vía se convertirán en ganglios sensitivos, neuronas simpáticas y entéricas, células de Schwann y células de la médula suprarrenal. Las células de la cresta neural también forman los pliegues neurales craneales, a partir de los cuales migran para abandonar el tubo neural antes de que se cierre en esta región. Estas células contribuyen a la formación del esqueleto craneofacial, las neuronas de los ganglios craneales, las células gliales y los melanocitos, entre otros tipos celulares. Las células de la cresta neural
Son muy importantes y contribuyen en muchos órganos y tejidos, tanto así que son referidos a veces como la cuarta capa germinal. Podemos observar en este gráfico la migración y destino ulterior de las células de la cresta neural y los tejidos y órganos en los que deriva. Tejido conectivo y huesos de la cara y del cráneo, ganglios de los nervios craneales, células C de la glándula tiroides, tabique cono truncal del corazón, odontoblastos, dermis de la cara y del cuello, raíz dorsal de los ganglios espinales, ganglios preaórticos y de la cadena simpática, ganglios parasimpáticos del tubo gastrointestinal, médula suprarrenal, células de Schwann, células gliales, meninges, melanocitos y células del músculo liso de la cara y del prosencéfalo. Una vez completada la neurulación, el sistema nervioso central se encuentra representado por una estructura tubular cerrada con una parte caudal estrecha, la médula espinal, y una parte cefálica mucho más ancha que se caracteriza por diversas dilataciones, las vesículas encefálicas. El neuróporo craneal se cierra aproximadamente hacia el día 25, fase de 18 a 20 somitas, mientras que el neuróporo posterior se cierra el día 28, fase de 25 somitas. Derivados de la capa germinal mesodérmica. Inicialmente, las células de la capa germinal mesodérmica forman una delgada lámina de tejido laxo a cada lado de la línea media. Aproximadamente hacia el 17º día, las células cercanas de la línea media proliferan y forman una placa gruesa de tejido conocida como mesodermo paraxial. Más hacia los lados, la capa mesodérmica continúa siendo delgada y se conoce como placa lateral. Con la aparición y la coalescencia de cavidades intercelulares en la placa lateral, este tejido se divide en dos capas. Una capa que se continúa con el mesodermo que recubre el amnios, llamada capa mesodérmica somática o parietal, y una capa que se continúa con el mesodermo que recubre el saco vitelino, llamada capa mesodérmica esplástica o visceral. Juntas, estas capas delimitan una nueva cavidad acabada de formar, la cavidad intraembrionaria, que se continúa con la cavidad extraembrionaria de cada lado del embrión. El mesodermo intermedio conecta el mesodermo de la placa paraxial con el mesodermo de la placa lateral. Al iniciarse la tercera semana, el mesodermo paraxial empieza a organizarse en segmentos. Estos segmentos, conocidos como somitómeros, aparecen primero en la región cefálica del embrión y continúan formándose en dirección cefalocaudal. En la región cefálica, los somitómeros se forman en asociación con la segmentación de la placa neural en neurómeros y contribuyen a la formación del mesénquima de la cabeza. Desde la región occipital y hacia la región caudal, los somitómeros se organizan en somitas. Los somitas participan en la formación del cráneo y las vértebras. El primer par de somitas aparece en la región occipital del embrión, aproximadamente el 20º día del desarrollo. A partir de aquí, van apareciendo nuevos somitas en una secuencia cráneo-caudal y a una velocidad aproximada de 3 pares por día, hasta que hacia el final de la quinta semana hay unos 42 a 44 pares. Hay 4 pares occipitales, 8 cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y entre 8 y 10 coxígeos. Más adelante, el primer par de somitas occipitales y los pares coxígeos entre 5 y 7 desaparecen mientras que el resto de los somitas forman el esqueleto axial. Las somitómeras se hallan compuestas de células mesodérmicas que experimentan un proceso de epitelización y se disponen en una estructura en forma de anillo alrededor de una pequeña luz, conformando el somita. Al inicio de la cuarta semana, las células de las paredes central y medial del somita cambian de posición para rodear el tubo neural y la notocorda. Estas células forman el esclerotoma, que se diferenciará en vértebras y costillas.
Las células de los márgenes dorsomedial y ventrolateral de la región superior del somita forman los precursores de las células musculares, mientras que las células situadas entre estos dos grupos constituyen el dermatoma. Las células de los dos grupos precursores de los músculos migran por debajo del dermatoma para crear el dermomiotoma. Las células del dermomiotoma forman la dermis de la piel y los músculos de la espalda, la pared del cuerpo y algunos músculos de las extremidades. Además, las células del margen ventrolateral migran a la capa parietal del mesodermo de la placa lateral y forman la mayor parte de la musculatura de la pared del cuerpo y la mayoría de los músculos de las extremidades. Por consiguiente, cada somita forma su propio esclerotoma, con el cartílago del tendón y el componente óseo, su propio miotoma, que proporciona el componente muscular segmentario, y su propio dermatoma, que forma la dermis de la espalda. Cada uno de ellos posee también su propio componente nervioso. El mesodermo intermedio, que conecta temporalmente el mesodermo paraxial con la placa lateral, se diferencia en las estructuras urogenitales. En la región torácica superior y en la cervical forma grupos de células segmentarias, futuros nefrotomas, mientras que más caudalmente establece una masa no segmentada de tejido, el cordón nefrógeno. Las unidades excretoras del sistema urinario y las gónadas se desarrollan a partir de este mesodermo intermedio que presenta zonas segmentadas y zonas no segmentadas. El mesodermo de la placa lateral se divide en las capas parietal o somática, que reviste la cavidad intraembrionaria, y visceral o esplácnica, que rodea los órganos. El mesodermo de la capa parietal, con el ectodermo suprayacente, forma los pliegues de la pared lateral del cuerpo. Estos pliegues, junto con los pliegues de la cabeza y de la cola, cierran la pared ventral del cuerpo. Entonces, la capa parietal del mesodermo de la placa lateral forma la dermis de la piel de la pared del cuerpo y las extremidades, los huesos y el tejido conjuntivo de las extremidades y el esternón. Las células mesodérmicas de la capa parietal, que rodean la cavidad intraembrionaria, forman unas membranas delgadas llamadas membranas mesoteliales o membranas serosas, que revisten las cavidades peritoneal, pleural y pericárdica y segregan un líquido seroso. La capa visceral o esplácnica del mesodermo de la placa lateral se enrolla en dirección ventral y está estrechamente conectada al tubo intestinal. Las células mesodérmicas de la capa visceral forman una delgada membrana serosa alrededor de cada órgano. El espacio entre las capas visceral y parietal es una cavidad primitiva que luego se subdivide en las regiones pericárdica, pleural y abdominopélvica. Las células sanguíneas y los vasos sanguíneos también se originan a partir del mesodermo. Estos últimos se forman por dos vías: por vasculogénesis, a partir de islotes sanguíneos, y por angiogénesis, a partir de vasos ya existentes. Los primeros islotes sanguíneos aparecen en el mesodermo que rodea la pared del saco vitelino durante la tercera semana del desarrollo y un poco más adelante en el mesodermo de la placa lateral y en otras regiones. Estos islotes se originan a partir de las células mesodérmicas que son inducidas a formar hemangioblastos. Esta población es transitoria. Las células madre hematopoyéticas definitivas derivan del mesodermo que rodea la aorta en un sitio cercano al riñón mesonéfrico en desarrollo, llamada región aorta-gónada-mesonefro. Estas células colonizan el hígado que entre el segundo y el séptimo mes de desarrollo se convierten en el principal órgano hematopoyético del embrión y el feto. En el séptimo mes de gestación, las células madre del hígado colonizan la médula ósea, que es el tejido hematopoyético definitivo, y a partir de entonces, el hígado ya no desempeña una función hematopoyética. Al final de la tercera semana, el tubo neural se eleva y se cierra en el dorso, mientras el tubo intestinal se enrolla y se cierra en la cara ventral, para crear un tubo arriba de otro tubo. El mesodermo mantiene juntos los tubos.
El mesodermo de la placa lateral se divide para formar una capa visceral o esplácnica asociada al intestino y una capa parietal o somática que junto con el ectodermo suprayacente da origen a los pliegues de la pared lateral. Cuando los pliegues de la pared lateral se mueven en dirección ventral y se fusionan en la línea media, la cavidad corporal se cierra, a excepción de la región del pedículo de fijación. El mesodermo parietal dará origen a la capa parietal de las membranas serosas que recubren el exterior, las paredes de las cavidades peritoneal, pleural y pericárdica. La capa visceral producirá la capa visceral de las membranas serosas que revisten los pulmones, el corazón y los órganos abdominales. El espacio intermedio es la cavidad primitiva. En el intestino, las capas forman el peritoneo y en algunos puntos lo cuelgan en la pared corporal como capas dobles de peritoneo llamadas mesenterios. Los mesenterios ofrecen una vía a los vasos, nervios y linfáticos hacia los órganos. El diafragma divide la cavidad corporal en dos, la cavidad torácica y la cavidad peritoneal. Tiene su origen en cuatro componentes: el tabique transverso, las membranas pleuroperitoneales, el mesenterio dorsal del esófago y estructuras musculares provenientes de los somitas en los niveles cervicales 3 a 5 de la pared corporal. Las membranas pleuropericardiales dividen la cavidad torácica en una cavidad pericárdica y en dos cavidades pleurales de los pulmones. Derivados del mesodermo paraxial: esqueleto, excepto cráneo, músculos del tronco, dermis y tejido conectivo. Derivados del mesodermo intermedio: sistema urogenital, incluyendo gónadas, conductos y glándulas accesorias. Derivados del mesodermo de la placa lateral: sistema cardiovascular, células sanguíneas, sistema linfático, células linfáticas, vaso, corteza suprarrenal, músculos viscerales y de los miembros, tejido conectivo visceral y membranas serosas, pericardio, pleura y peritoneo. Capa germinal endodérmica. El tubo gastrointestinal es el principal sistema de órganos que deriva de la capa germinal endodérmica. Esta capa germinal cubre la superficie ventral del embrión y forma el techo del saco vitelino. Con el desarrollo y el crecimiento de las vesículas encefálicas, el disco embrionario empieza a sobresalir dentro de la cavidad amniótica y se pliega en dirección cefalocaudal. El alargamiento del tubo neural provoca el encorvamiento del embrión para adquirir la posición fetal conforme las regiones de la cabeza y la cola se desplazan en sentido ventral. Al mismo tiempo, se forman los dos pliegues laterales de la pared, que también se desplazan en sentido ventral para cerrar la pared anterior del cuerpo. Conforme la cabeza y la cola y ambos pliegues laterales se desplazan en sentido ventral, tiran del amnios hacia abajo, de manera que el embrión yace dentro de la cavidad amniótica. La cara ventral del cuerpo se cierra por completo con excepción de la región umbilical, donde permanecen adheridos el pedículo y el saco vitelino. Debido al plegamiento cefalocaudal, una gran porción contigua a la capa germinal endodérmica se incorpora al cuerpo del embrión para formar el tubo intestinal. Este tubo se divide en tres regiones: el intestino anterior, el intestino medio y el intestino posterior. El intestino medio se comunica con el saco vitelino a través de un pedúnculo ancho, el conducto vitelino. Al principio, este conducto es ancho, pero a medida que el embrión va creciendo, se vuelve más estrecho y más largo. En su extremo cefálico, el intestino anterior está delimitado temporalmente por una membrana ectoendodérmica, denominada membrana bucofaríngea. El intestino posterior también termina temporalmente en una membrana ectoendodérmica, la membrana cloacal. Otra consecuencia importante del plegamiento cefalocaudal y lateral es la incorporación parcial del alantoides al cuerpo del embrión, donde forma la cloaca. La parte distal del alantoides se conserva en el pedículo de fijación.
Hacia la quinta semana, el conducto del saco vitelino, el alantoides y los vasos umbilicales quedan limitados a la región umbilical. La función del saco vitelino no se conoce bien. Quizás es un órgano nutriente durante las primeras etapas embrionarias antes de la formación de los vasos sanguíneos. También contribuye a las primeras células sanguíneas, pero esta función es muy transitoria. Una de sus funciones principales es proporcionar células germinativas que residen en la pared posterior y posteriormente emigran hacia las gónadas para formar óvulos y espermatozoides. La capa germinal endodérmica inicialmente forma el revestimiento epitelial del tubo intestinal primitivo y las partes intraembrionarias del alantoides y el conducto vitelino. Durante las siguientes etapas del desarrollo, el endodermo origina el revestimiento epitelial del aparato respiratorio, el parénquima de las glándulas tiroidea y paratiroidea, el hígado y el páncreas, el estroma reticular de las amígdalas y el timo, el revestimiento epitelial de la vejiga urinaria y la uretra, el revestimiento epitelial de la cavidad timpánica y el conducto auditivo.